Ok, bienvenidos. En nombre de Cosmic le doy la bienvenida a este webinar. Es parte de nuestro contenido. También los invito a que vean nuestro link de podcast, nuestro blog. Tenemos una serie de material y de contenido que nos encantaría que nuestra comunidad revisara. Durante la jornada les vamos a ir poniendo los links para que puedan ir. Nuestro CEO, Jonathan Kalmus, también hace un podcast llamado Low Gravity, en donde ustedes podrán encontrar contenido muy interesante de la industria, de diferentes participantes, con diferentes puntos de vista, desde la inversión, el capital humano, las operaciones, etc. Bien, repito, mi nombre es Jairo Ochoa, soy vicepresidente senior de negocios de la empresa. Y el día de hoy tengo el placer de invitar a esta conversación a Fernando Fernández, gerente de suministro Global Supply Chain en Cosmic, y Adrián Derinkovsky, gerente de operaciones y responsable del día a día con nuestros partners en Cosmic. Fernando y Adrián darán una disertación al respecto del transporte individual, las oportunidades y la gestión en tiempo. Así que, con eso dicho, le pido a Fernando, por favor, que comience. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, gracias Jairo por la introducción. Bueno, estamos también muy contentos todos acá de empezar esta serie de webinars para contarles un poco acerca de la industria, un poco acerca de Cosmic, y esperamos sea el primero de muchos. Bueno, damos comienzo entonces. Como tenemos una audiencia de las cuales seguramente algunos nos conocerán y habrá muchos que todavía no nos conocen, vamos a comenzar primero por hablar de qué es Cosmic y cuál es nuestro negocio. Cosmic es una plataforma de movilidad que lo que permite es el acceso a vehículos en comunidades de todo el mundo de manera económica, sustentable y rentable. Para lograr esto, Cosmic ofrece distintos programas enfocados tanto en individuos como en empresas, como en comunidades, y quizás el más interesante de estos sea el modelo de franquicia, que es un espacio en el cual somos líderes a nivel global y que permite a cualquier individuo, independientemente de su ubicación geográfica, acceder a ser dueño de un vehículo o una flota de vehículos. La flexibilidad de la plataforma permite elegir experiencias a medida, ya sea como inversor pasivo o como operador de los vehículos. En el caso de que una persona quiera operar los vehículos, se le brinda el apoyo y la capacitación para que pueda hacerlo de manera exitosa. Y si prefiere, por otro lado, no operar los vehículos y permanecer como un inversor pasivo, también se le brinda el acceso a una red de operadores locales. La oferta de vehículos en la plataforma es amplia, y esto es un poco también en sintonía con lo que son las tendencias de movilidad, y abarca todo el espectro de necesidades hoy presentes en las distintas ciudades, desde scooters eléctricos, e-bikes orientadas a entregas o deliveries, o las típicas bicicletas eléctricas que uno puede encontrar en ciudades para trasladarse al trabajo, desplazarse a la escuela, hacer turismo o simplemente pasear sin hacer tanto esfuerzo físico. Ahora, hasta aquí, ¿qué hemos hecho en la industria? Dado que hemos observado el avance precisamente de la movilidad compartida y la necesidad de ampliar el acceso general a este tipo de soluciones, hemos venido trabajando en la creación de una red global de operadores. Actualmente contamos con presencia en distintos lugares del mundo, con operaciones en 19 ciudades a través de 27 partners locales y una flota de más de 1.600 vehículos eléctricos. Para darles algunos ejemplos, en Latinoamérica tenemos operaciones en ciudades tan diversas como Colombia, Chile, Argentina, donde me encuentro en este momento, Perú o incluso Panamá. Y en el resto del mundo el paisaje es todavía más diverso, con vehículos de Cosmic en Arabia Saudita, en Italia, en Noruega, en Europa, en Israel e inclusive en la isla de Guam. Ahora, hasta aquí un poco de lo que es Cosmic y de lo que venimos haciendo para darles algo de contexto.
pero la idea es conversar unos minutos también acerca de las tendencias globales en movilidad urbana y hacia dónde vamos nosotros también como plataforma de movilidad. La movilidad urbana requiere de innovación, necesariamente. También requiere de coordinación entre los distintos actores. Estos son los municipios, las ciudades, los planificadores urbanos, y el fin es minimizar la congestión, los tiempos de viaje, manteniendo asimismo las carreteras y el resto de la infraestructura que compone una ciudad para ampliar la forma de transporte hacia los ciudadanos. Asimismo, la movilidad urbana tiene que ser necesariamente accesible a todos los ciudadanos. Y este es el gran desafío, porque una buena cobertura y la reducción de tiempos de espera del transporte público es lo que realmente permite lograr flexibilidad en la movilidad de la población en general. Ahora, dentro de las distintas tendencias que han surgido en los últimos años, entre las que podemos destacar, y probablemente muchos de ustedes también conocen, los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, o incluso los modelos de suscripción o movilidad compartida, dentro de los cuales está Cosmic. Cosmic se ubica dentro de lo que es el segmento de Share Mobility o movilidad compartida. Y este en particular es un modelo que se enfoca en el uso eficiente de la infraestructura de transporte público, logrando así un alto impacto en la reducción del tráfico, las congestiones, y esto también, que es algo súper importante y muy destacable, que es una marcada reducción en las emisiones de gases con impacto negativo en el medio ambiente. Ahora bien, siguiendo adelante, si analizamos brevemente algunos indicadores a nivel mundial en términos de movilidad, recogidos en este caso por la prestigiosa consultora CB Insights, vamos a apreciar a simple vista cómo los distintos vehículos que forman parte de esta nueva concepción de la movilidad han ido ganando espacio progresivamente en el último tiempo. Uno de los casos más destacados es el que se da en el transporte de última milla, ¿sí? Que son estos trayectos cortos, generalmente en intraurbanos, o sea, dentro de las mismas ciudades o en los puntos de conexión con la ciudad. Y suelen tener un rango no superior a las 5 millas. Y acá es donde principalmente se utilizan los scooters eléctricos y las bicis eléctricas. Si ven el número a la izquierda de su pantalla, van a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, este segmento de la última milla se ha ocupado en 60% por este tipo de vehículos, por scooters eléctricos y por bicicletas eléctricas. Esto es un clarísimo indicador de cómo tanto los usuarios como las ciudades comienzan a adoptar y a reconocer el valor de estos nuevos medios de transporte integrados. Ahora, si miramos también estudios que tienen que ver con el comportamiento de los consumidores, también vamos a ver cómo la tendencia ha ido cambiando, ¿sí? Y la gente ha pasado de tener un vehículo propio para cada tipo de necesidad de manera desagregada, es decir, tengo un auto, por ejemplo, para ir al trabajo, una moto para los días que hay mucho tráfico, una bicicleta para salir a pasear los fines de semana, y lo que está ocurriendo es que la gente está empezando y el consumidor está empezando a tender hacia una solución única que nos permita acceder a todos estos vehículos on demand a medida que nosotros vayamos teniendo la necesidad de utilizarlos, sin necesidad de incurrir en gastos para adquirir o mantener un vehículo propio, ¿sí? Y por supuesto también reduciendo muchísimo, muchísimo el impacto ambiental. Por eso es que en este sentido creemos que es necesario un enfoque holístico de la movilidad para asegurarnos que es la más eficiente para todos, ¿sí? O sea, un sistema operativo de movilidad para que las ciudades puedan gestionarse de manera eficiente. En lo que es, en suma, un
ecosistema económico de movilidad. Y es por eso también que todo nuestro desarrollo desde Cosmic está enfocado en facilitar este ecosistema de movilidad y poder materializarlo y hacerlo accesible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, independientemente de si se encuentra en una gran urbe o en una localidad más pequeña. Ahora bien, todos también sabemos que nos encontramos en un contexto bastante particular con la irrupción del COVID en el mundo. Acá lo que están viendo en pantalla es unos datos, unos reportes que recientemente liberó Google, ¿sí? Y que captura el impacto de esta pandemia en la movilidad en las distintas ciudades del mundo. La que están viendo en este momento en la pantalla es Buenos Aires, donde yo me encuentro en este momento y donde hace ya prácticamente más de 4 semanas que estamos con restricciones para movernos, ¿sí? Ahora, si nos detenemos un segundo nada más para ver los indicadores principales, rápidamente van a ver que a simple vista el impacto fue enorme y es muy grande el impacto que esto está teniendo en nuestra vida desde el punto de vista de la movilidad. Por ejemplo, los viajes a negocios como shoppings o lugares de esparcimiento o parques bajaron en promedios cercanos al 90%, o sea, prácticamente no nos estamos desplazando. Lo mismo, el tránsito hacia lugares de trabajo o estaciones de tránsito, como pueden ser las estaciones de buses o las estaciones de tren o de metro, también dependiendo un poco del tamaño de la ciudad, en promedio bajaron 70%. Esto da pie al siguiente tema, que tiene que ver con las dudas que obviamente nos aparecen como una empresa de movilidad y en este contexto que ha cambiado tanto las últimas semanas. Y le voy a dar ahora el paso a Adrián, quien nos va a hablar un poquito más acerca de lo que está ocurriendo y también de lo que está ocurriendo dentro de Cosmic en función del nuevo contexto. Así que le voy a hacer ahora la presentación a Adrián. Los voy a saludar brevemente para que me vean la cara antes de cederle a Adrián. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu participación. Por favor, Adrián, cuéntanos un poco cómo estamos enfrentando y gracias por el contexto que entregaste, Fernando. Adrián. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fer, gracias, Jairo. Y ahora la pregunta es, ¿estamos preparados frente a una contingencia o esto será permanente? Y creo que es una pregunta que justificadamente hoy nos estamos haciendo todos. Desde Cosmic creemos que la respuesta se encuentra en ambas. La contingencia nos plantea desafíos que van a crear la nueva realidad, la nueva normalidad, y para estar listos debemos ser resilientes. Y por si no habían escuchado este concepto de resiliencia, es la capacidad que tenemos las personas y las organizaciones para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. Básicamente, implica cómo enfrentamos los cambios, cómo convertimos la crisis en oportunidad. Y quiero compartir con ustedes un ejemplo muy claro que tuve al respecto de este concepto. Y fue escuchando a este hombre, Roy Harley. Roy es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, el avión que en 1972 iba de Uruguay a Chile con jugadores de rugby que cayó en la cordillera de los Andes. Roy en ese momento tenía 19 años y era estudiante de electromecánica. Y lo que contó es que tuvo la oportunidad de arreglar la radio. Y en ese momento escucharon que el avión de la Fuerza Aérea que los estaba buscando, por las condiciones climáticas, había suspendido la búsqueda. No solamente que había suspendido, sino que no iba a regresar. Habían suspendido la búsqueda y rescate de todos. Y fue en ese momento que entendieron que si querían sobrevivir, iban a tener que actuar. Fue en ese momento que aplicaron la resiliencia, que vieron cómo superar la adversidad. Fue en ese momento que arrancaron a dividir las tareas, a ver qué podían hacer. Y al igual que Roy, desde Cosmic tomamos ese mensaje, nos identificamos con el mensaje de que nadie nos va a rescatar y debemos actuar nosotros y tomar el liderazgo de la nueva normalidad. Y no es solamente desde Cosmic que vemos y nos preguntamos cómo va a ser la nueva normalidad.
ya que es un desafío no solamente para nosotros, sino también para las ciudades y los países que ya están viendo las redes de transporte alternativo como un camino para retomar la vida cotidiana, para que las personas puedan volver a ir al trabajo, para que las personas puedan volver a ir a las escuelas y universidades. Un ejemplo muy claro se está dando en la ciudad de Bogotá, donde están habilitando carriles exclusivos para vehículos individuales. Y claramente, como es de público conocimiento, hoy las ciudades en todo el mundo están en cuarentena, algunas con más flexibles y otras con regímenes más estrictos. Pero todos saben que esto no es para siempre, y la pregunta es entonces, ¿cómo va a ser el transporte post-COVID? Y en este punto, la micromovilidad toma un rol fundamental en la nueva configuración, ya que se considera una red de transporte asistencial, una red de transporte liviano que en tiempos de crisis como la que estamos viviendo, o por ejemplo en el mes de octubre y noviembre, cuando fueron las llamadas primaveras latinoamericanas, colaboraron con el transporte de las personas. Y también tiene aparejado otros beneficios, en cuanto a que, siendo un transporte individual, promueve el distanciamiento físico, y siendo un vehículo sustentable, no contamina, no genera gases invernaderos, no acrecenta, no agranda los inconvenientes en los pacientes afectados, ni gases invernaderos que afectan al medio ambiente. Y para Cosmic el tema tiene un compromiso social muy importante con la responsabilidad hacia las comunidades donde está activa, y al medio ambiente y el desarrollo. Y por tanto, quiero compartirles que creamos el Fondo de Movilidad para Trabajadores Esenciales. Los invito, cuando quieran, entrar al link ewmf.live, que según sus siglas en inglés es Essential Workers Mobility Fund. Este fondo se utiliza para proveer a los trabajadores esenciales, como son los médicos, enfermeros, policías, la posibilidad de utilizar gratuitamente los scooters y los vehículos de Cosmic. A la fecha ya recaudamos más de $18.000, que se traducen en más de 300 viajes para los trabajadores. Y no nos quedamos ahí, sino que también creamos una alianza con Estación Central, una de las principales comunas de Santiago de Chile, a través de la cual los colaboradores de Estación Central están realizando tareas de delivery social. Como ven en las imágenes, este delivery social tiene 3 puntos fundamentales, que es el reparto de productos alimenticios de la feria, productos de la farmacia y libros. Y quiero que no lo escuchen de mí, quiero que lo escuchen directamente del alcalde de Estación Central. Puede prender. También se carga con celular. Finalmente tiene motor. Bueno, y esto va a ser para aquellos lugares que por supuesto tienen menos acceso. Ascensores de edificios, casas, jardines, personas que estén en un área de riesgo, de adultos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos equipos con equipamiento más pesado que va a llegar a lugares más gruesos. Esto va a llegar a temas de acupuntura. Vamos a hacer un programa con todos los edificios, entonces, esto es scooter, que tenemos una alianza con ellos, cero costo para el municipio, pasaron una gratuita. Disculpen por el eco, vamos a pasar por el chat el link directamente para que lo puedan ver. Básicamente lo que el alcalde nos cuenta acá es que están utilizando los scooters tanto para el delivery como las unidades de sanitización, que es la que pueden ver en pantalla. Estas unidades son las que desinfectan las zonas públicas y privadas de corto alcance. Ejemplo, un ascensor. Directamente mandan estas brigadas para colaborar con la comunidad. Y quiero decirles que desde Cosmic estamos muy orgullosos en participar en estas dinámicas, en sumar nuestro granito de arena, y como decimos en Santiago,
también nuestros partners en todo el mundo están en contacto con sus autoridades y están buscando la forma de replicar esta alianza. Y ahora bien, de cara a las operaciones, ¿qué es lo que podemos hacer para retomar las operaciones en este nuevo contexto? Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con nuestros partners para saber cómo están, cuál es la situación en cada uno de sus mercados, cuál es la situación en cada uno de sus países, están en cuarentena, cuán estricta, flexible es, cuáles son las oportunidades ahí. Y desarrollamos un manual de buenas prácticas con protocolos de manipulación y de despliegue y sanitización. El protocolo de manipulación, desarrollamos una capacitación sobre cómo desinfectar adecuadamente las instalaciones y las superficies que fue dada a nuestros partners. A su vez, les proveímos equipos de protección y desinfección para asegurar su salud y evitar que se infecten. Y con respecto al protocolo de despliegue y sanitización, tradicionalmente los scooters se alinean uno al lado del otro a muy poca distancia. Lo que estamos haciendo ahora es también agregar el distanciamiento físico en la flota. Y en cuanto a las recomendaciones a nuestros usuarios, estamos imprimiendo unos tags, como el que pueden ver en imagen, con las recomendaciones de higiene para el uso correcto del scooter. Y desde Cosmic nos estamos anticipando para satisfacer a nuestros usuarios. Entonces queremos mostrar una tendencia que en el mundo ya está comenzando y que Cosmic ya la tiene funcionando, que es el modelo de rentals. Este modelo de negocio trae beneficios tanto para los usuarios como para los partners, ya que los usuarios pueden alquilar un scooter, un vehículo, por día, por semana y hasta por mes. De esta forma, tiene el uso exclusivo de ese vehículo y lo puede usar libremente, teniendo como beneficio también un tema de costo. Es un ahorro de costo, ya que el precio es competitivo versus el alquiler tradicional por minuto, y para el partner es también beneficioso, ya que tiene un ahorro logístico, un ahorro de optimización logística, al directamente tener el scooter desplegado y en manos de un usuario. Y bueno, como conclusiones, queremos contarles que Cosmic soporta transporte multimodal como alternativa para las ciudades. Las ciudades post-COVID usarán mucho más los medios de transporte individual, y nuestro plan para COVID a nivel global espera beneficiar a los usuarios finales, como así impactar positivamente a los partners de Cosmic. Muchas gracias. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Vamos a esperar unos segundos para reunir algunas preguntas. Ya puedo ver en el reel de YouTube que hay algunas preguntas que debemos contestar, así que vamos a esperar 2 segundos y consolidar algunas preguntas para darle respuesta, ¿vale? Perfecto. Ahora sí, prendí mi cámara, disculpen que la tenía apagada, también era para un tema de optimizar internet, para que no tuviéramos ningún inconveniente por ahí. Bien, vamos a partir con las preguntas. La primera pregunta la hace Rubén Darío Vélez y nos pregunta acerca del tiempo el tiempo de vida de una scooter, el tiempo de vida útil. A este respecto, esa pregunta la voy a tomar yo directamente. En la industria en general, los tiempos de vida están relacionados con la calidad de la fabricación de las scooters y de las bicicletas. Mayor calidad, obviamente mayor durabilidad. Nosotros como filosofía de compañía hemos definido que para participar en una industria en donde la modalidad es share mobility, es decir, de compartir, seleccionamos vehículos de tráfico pesado y seleccionamos con ese criterio fábricas y socios de suministro que nos acompañen en soportar la larga duración de estos vehículos de tráfico pesado. Así que, observando la industria,
Consideramos que las demás compañías pueden entregar scooters y vehículos que con el uso y muchas veces el abuso de los usuarios pueden durar menos de 6 meses en rodaje. En nuestro caso, garantizamos a nuestros socios de negocio y a nuestro ecosistema que los vehículos estarán soportados con una garantía de uso de al menos 12 meses. Eso sumado a un buen manual de mantenimiento vehicular y electrónico y unas buenas prácticas como las que hoy bien revisamos, nos pueden asegurar fácilmente unos 18 meses de vida útil. Eso espero que sea respuesta para la pregunta de Rubén. Voy a ir a la segunda pregunta. Esta pregunta es de Diego Ibarra y nos pregunta, ¿en qué momento es oportuno la reactivación de la micromovilidad respecto a las restricciones actuales en los países de América Latina? Bien, la respuesta yo diría que depende de la operación de cada uno de los países. En el caso de Colombia, actualmente todavía hay una cuarentena vigente. En el caso de Argentina, se prevén ya unos retornos progresivos. Y en el caso de Chile, ya tenemos una gran parte del país funcionando, las entidades públicas y varios tipos de empresas funcionando, y estamos de frente en una operación retorno. Entonces, la manera en la que nosotros hemos visto esto es en función de la normativa y el pronóstico local de su operación retorno, estamos regresando a las calles. Regresando, por ejemplo, en Chile, ya estamos cubriendo 4 zonas que son Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Chicureo, y estamos entrando la próxima semana en Ciudad Empresarial, que son 4 o 5 comunidades o sitios de negocio en donde ya nuestros usuarios pueden encontrarnos. Y en los demás países vamos a ir progresivamente haciendo lo mismo que estamos haciendo en Chile en función de la normativa. Esperamos que en el transcurso de los siguientes 2 meses podamos ir poniendo todo el inventario en la calle y podamos cubrir las 19 ciudades y todos los países, confiando en que digamos, las alternativas de recuperación de ciudades de COVID nos acompañen. Bien, eso. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo impacta la tarifa en la masificación de la micromovilidad? ¿Cuál es el camino ¿Es el camino masificar? ¿Cuál es el impacto de masificar en la vida útil del vehículo? Efectivamente, y más ahora en esta época post-COVID, en donde la movilidad, la micromovilidad o la movilidad liviana, nosotros queremos movernos mucho hacia el concepto de movilidad liviana, es una red asistencial, definitivamente es una red secundaria de transporte liviano. Consideramos que la masificación tiene un efecto específico y consideramos que el precio es uno de los elementos que va a tener un mayor impacto en lograr esta masificación. Por ende, encontrar una buena punta de precios respecto al mercado local, respecto a la disponibilidad a pago, respecto a la disponibilidad digamos, a los kilómetros y a los minutos de desplazamiento que tenga una persona en el ciclo o en el vehículo, digamos, va a ser una materia de estudio y que definitivamente tenemos que ir muy alineados a esas expectativas de disponibilidad a pago para poder acompañar la masificación. ¿Cuánto? En este minuto no puedo entregar esa respuesta, pero creo que debe ser lo suficientemente competitivo y atractivo para lograr la masificación. Ahora, respecto a cómo la masificación entrega o impacta en la vida útil del vehículo, de nuevo, en nuestro caso, son vehículos de tráfico pesado, son vehículos que están diseñados con aluminio de grado militar, que tienen a través de nuestros partners un modelo de reparación, mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de carácter mecánico, vehicular y electrónico, que consideramos que vamos a poder soportar la masificación. ¿Qué vamos a tener que hacer? Que encontrar la masificación y mayor cantidad de viajes va a impactar
en la forma en la que nosotros tenemos que aprovisionar repuestos y aprovisionar una mayor lógica de mantenimiento, una mayor velocidad de mantenimiento. Eso es un desafío interno para nosotros, para el cual ya estamos preparándonos. Eso sería con respecto a la pregunta de Diego Ibarra. Diego Ramírez, ¿están en contacto con el transporte para que permitan el acceso a los scooters a las estaciones y buses? Efectivamente, hoy por hoy, muchas compañías de transporte masivo nos han llamado para ser como el ramal de este transporte liviano. Estamos esperando anunciar alianzas estratégicas muy pronto, principalmente en América Latina. Sin perjuicio de eso, ya estamos hablando con otras compañías de transporte masivo a nivel internacional, y sí creemos que en esta redefinición de la movilidad, el transporte masivo de carga, de tráfico, digamos, de long haul, de viaje largo, y el transporte liviano de último kilómetro van a ser un maridaje perfecto para el desplazamiento en momentos COVID y post-COVID. Ahí, Jairo, te agrego justamente algo ahí a esa pregunta que habían hecho, y tiene que ver con lo que hablamos también durante la primera parte del webinar, y es este papel tan importante que juegan estos servicios de movilidad en los accesos dentro de la ciudad, pero también las conexiones con la ciudad. Y muchas veces esa última milla de la que hablamos no necesariamente se da dentro de las ciudades, sino también tiene que ver con las conexiones desde los distintos puntos de la periferia de la ciudad y hasta los puntos de acceso al transporte público. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que la gente toma estas bicicletas, estos scooters y estos vehículos para llegar a la estación de tren, y así, o a la estación de metro o a la estación de bus, y así sí poder ingresar ya al sistema propio de transporte público de una ciudad. Bien, vamos a seguir. La siguiente pregunta es de Nuria Foncueva, de Argentina, y consulta acerca del temor de las personas por tocar los manillares de las bicis y las scooters, y que son vistos como focos de infección. Y precisamente parte del manual de procedimientos que tenemos que trabajar ahora es, desde el anuncio visible que tiene la scooter, recordar a las personas, digamos, que el buen uso también depende de ellas. Es decir, también depende de que las personas puedan transportarse con mascarilla, ojalá con guantes, ojalá con un apoyo de alcohol gel. Y sin perjuicio de eso, nosotros nos vamos a ir preocupando de la sanitización continua de nuestras flotas. ¿Es algo que asegura al 100% la desinfección? No, es imposible en este minuto. Yo creo que nada en este minuto nos asegura la desinfección. Por eso hay ciudades enteras bloqueadas. Pero sí minimiza, y si andamos con mascarilla y andamos con protección, hay estadísticas que dicen que las posibilidades de contagio son menores a un 1%. Entonces, bueno, en el 1% creemos que contribuimos, digamos, con una tasa muy baja de contagio a una tasa muy alta de impacto en lo que es transporte y masificación de transporte. Con respecto a Audrey Mojica, que nos pregunta respecto a Chile y las estaciones del año, otoño y la llegada del invierno, ¿cómo ha sido la frecuencia del uso de los equipos móviles? Bueno, en particular en Chile, y particularmente en los últimos años, que han sido años más secos, la verdad que el otoño y el invierno no han tenido ningún impacto a la baja en términos de la utilización de las scooters. Por el contrario, se han utilizado más, incluso más que en el verano. ¿Por qué? Porque la gente prefiere tomar la scooter y aguantar unos minutos menos de frío y desplazarse un poco más rápido, con más velocidad, e incluso el aire en la cara, por así decirlo, esa frescura te genera un cierto placer. Así que no hemos visto un impacto a la baja. Para que lo sepas, Audrey, voy a moverme a Juan Camilo Gómez. ¿Cuál es el mensaje para inversionistas ahora en tiempos de COVID? Bien, en tiempos de COVID, nosotros consideramos que el año 2018 y el 2019 fueron tiempos especiales para la movilidad urbana, en donde vimos una especie de mobility bubble, una especie de burbuja, dado que llegaron demasiadas scooters de demasiadas empresas tratando de abarcar muchísimo, a través de muchísimas scooters en la calle, una demanda, pero esas empresas han empezado a desaparecer. Entonces,
Yo pienso que el mensaje que nosotros le damos a nuestros accionistas es que nosotros estamos aquí para quedarnos porque nuestra tesis es rentabilidad en esa inversión. Nuestra tesis es acompañamiento de, Fernando, quitaste la pantalla, acompañamiento de la inversión a través de buenas prácticas, de buenos manejos, de buenas locaciones, y no necesariamente es a través de múltiples o de, digamos, de tener miles de scooters en la calle. Es decir, anteponemos el proceso, anteponemos las locaciones, anteponemos el foco analítico de en dónde operar a la inversión que se hace. Eso es un poco el enfoque que nosotros tenemos. Bien, no tengo más preguntas. Sí, acá, perdona. Tomás Ramírez, ¿qué medidas de bioseguridad van a tener las scooters aparte de la separación de los vehículos estacionados antes mencionados? Bueno, en general va a depender de cada uno de los países en donde operamos. Hay países en donde las medidas de seguridad son distintos. Por ejemplo, que las scooters no permanecen en la calle sino ciertos horarios, salen en la mañana, las retiramos en la tarde, etcétera. Hay países en donde no, en donde las scooters permanecen 24 horas y hay países donde las scooters permanecen 24 horas agrupadas en diferentes nodos. Medidas de seguridad, la más importante es el monitoreo que nosotros ofrecemos de nuestras scooters. Somos una de las pocas compañías que tienen monitoreo 7x24 con GPS, con una tecnología de última generación, con carriers que se soportan en casi todos los países del mundo, con lo cual tenemos 7x24 visibilidad de dónde están nuestras scooters, sistemas de alarmas y notificaciones que nos permiten tener control de la flota. Con eso podemos acompañar esas jornadas de que las scooters permanezcan en la calle. Y sin perjuicio de eso, cada uno de nuestros socios toma los resguardos necesarios para que para que la seguridad sea un activo dentro de su operación. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos. Una última pregunta para ir terminando el webinar. Ricardo pregunta si el webinar estará disponible para verlo, y efectivamente sí, el webinar está disponible en nuestra página de resources.cosmicgo.com para que lo vean más adelante. Entonces, para ir cerrando el chat y despedirme, agradeciendo la presencia de ustedes y agradeciendo la participación de Fernando, de Adrián y de todos ustedes que han estado con nosotros, quiero decir, gracias. Los invitamos a revisar esta transmisión en la página web resources.cosmicgo.co. Los invitamos a ver nuestro contenido en la página de contenido de tanto nuestro canal de YouTube como la página de podcast Low Gravity, así como los invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y estamos atentos para una nueva ocasión. Hasta luego, Fernando, Adrián. Hasta luego. Gracias.